A esta hora sumamos información. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Buena jornada para todos. Rojo como para exorcizar. Sí, vamos a pensarlo así. Vamos, termina una semana. A lo mejor en esta cuestión de la cuarentena ya algunos días se nos pierden y no sabemos cuál es hábil y cuál inhábil. No, señores, es viernes. Vamos a renovar el ánimo. Hay mucho para contar, hay mucho para participar en el análisis hoy, para reflexionar el momento que están pasando nuestros pueblos. En Venezuela, por ejemplo, el ex mayor general del ejército venezolano, Cliver Alcalá, confesó que las armas confiscadas en Colombia eran para desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se está hablando de eso en este territorio. Nosotros en redes sociales preguntamos si el gobierno de Estados Unidos justamente usa esta situación para tapar lo que está pasando por el coronavirus en su propio territorio. ¿Y por qué digo esto? Porque Estados Unidos se ha convertido en foco epidémico mundial. Y ahora el presidente Trump dice que China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus. Preguntamos, ¿se acercará a China a tomar ejemplo? Así planteadas nuestras dos preguntas en redes sociales, los invitamos a participar, a abrir esta agenda en este día. Desde Colombia, el militar desertor de la Fuerza Armada venezolana, Cliver Alcalá Cordones, reconoció que sectores de la oposición están vinculados en acciones armadas contra el país. El exmilitar también aseguró que el diputado Juan Guaidó está implicado en acciones golpistas contra Venezuela, con el apoyo de Washington. El contrato que firmó el presidente Guaidó, que firmaron los asesores norteamericanos, se decía que la compra de las armas era un patrimonio del pueblo venezolano que se iba a liberar. Esas armas no eran para delinquir ni para hacer mafia, iban empacadas de forma tal de ser utilizadas en una ubicación en la Alta Guajira venezolana para poder hacer una operación militar en contra de la dictadura de Maduro. Pero si es que Colombia nunca ha hecho público su deseo de que Maduro salga del poder por una vía militar, igualmente los Estados Unidos. Entonces usted lo que nos está confirmando es que Colombia participó de la compra de unas armas para tener una acción militar en Venezuela. Colombia no participó, ni el presidente Duque participó. La compra de las armas fue única responsabilidad de ese contrato firmado por el presidente Guaidó y por los asesores norteamericanos. La delación de Alcalá Cordones se originó luego de que el gobierno de los Estados Unidos acusara sin pruebas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a altas autoridades del gobierno venezolano por presuntos nexos y distribución de narcotráfico al país norteamericano. La acusación directa del Departamento de Justicia estadounidense se realizó después que la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea pidieran el cese de las confrontaciones, así como el levantamiento de todas las medidas coercitivas para enfrentar la actual crisis pandémica del COVID-19. Con esta maniobra, la administración de Trump queda en evidencia por continuar la persecución contra países soberanos, pese al llamado del secretario general de la ONU de cesar conflictos. Expertos señalan que el gobierno estadounidense busca desviar la atención por la emergencia epidemiológica que recae sobre su país tras registrar altos niveles de contagios. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos la turbulenta maniobra del gobierno de Trump, que a pesar de la crisis epidémica por coronavirus, continúa su política de asedio contra países y pone de manifiesto su rechazo a coordinar acciones para contrarrestar los efectos negativos que está dejando el COVID-19 en territorio norteamericano. Noticias dice, Estados Unidos entregó a la DEA el plan de Cliver Alcalá. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que DEA puso a dirigir la operación con Cliver Alcalá. Él dice que firmó un contrato, el contrato lo firmó para que la DEA y Estados Unidos se comprometieran a exculparlo, dejarlo quieto y no perseguirlo judicialmente. Él tenía que hacer los ataques asesinos contra Venezuela. Le dieron un ultimátum y por eso es que Estados Unidos lo tira al paredón porque fracasó. Porque lo hicimos fracasar. Es una victoria de la paz y de la estabilidad de Venezuela. Diario La Región titula Cliver Alcalá asegura que Guaidó tenía conocimiento sobre armas incautadas. Alcalá Cordones dijo que un ciudadano colombiano al que yo coordiné para llevar armas en el contexto de una liberación del país en un contrato firmado por el presidente Guaidó y asesores norteamericanos. Aseguró que coordinó esta compra de armas para luego ser entregada a alias Pantera,
oficial que estaba bajo su mando junto a otros 90 oficiales, todos comprometidos con la liberación de Venezuela en el marco del TIAR convocado por Guaidó hace 3 meses. Además, vamos a revisar también datos extraídos de este informe que hace la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos. Allí señalan a Colombia como el mayor productor de estupefacientes del mundo. La instancia precisó que Estados Unidos es el país con la tasa más alta de muertes por sobredosis de droga y también señaló a Colombia como el mayor productor de cocaína en el mundo con 209.000 hectáreas de cultivos de plantas de coca. Pese a ello, el gobierno estadounidense acusa a Venezuela de narcotráfico. Colombia, mayor productor de droga por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos. Estados Unidos es el país con la tasa más alta de muertes por sobredosis de droga. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo, con 209.000 hectáreas de cultivos de plantas de coca. Venezuela es acusada de narcotráfico. Allí tienen palabras justamente que vamos a resaltar ahora, vertidas por Atilio Borón, analista político, indicando el señor Donald Trump no sabe qué hacer para distraer a la opinión pública de Estados Unidos y apela a una mentira espectacular. No le dará resultado porque A, es falsa, B, el coronavirus hará estragos en su población y C, porque se le viene un tsunami económico sin precedentes. Y ahora estamos mostrando la frase de Gustavo Borges, analista político también. Allí tienen entonces, denme el texto, cualquier ser humano mínimamente pensante sabe que el negocio de la cocaína es marca registrada de Estados Unidos y Colombia. Acusar a Venezuela en medio de una pandemia que arrasa con todo no solo es criminal, también habla del estado de decadencia y podredumbre del imperio. Pone imperio entre comillas. De inmediato nos vamos a ir a Washington con Jorge Gestoso para sumar información. Muchas gracias. Marcela, en este momento en que el presidente Trump está seriamente cuestionado por estar viviendo un divorcio de la realidad científica y médica y su realidad política, mientras que los médicos y los científicos dicen que este país debe seguir cerrado a la actividad y la gente en sus casas para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, que pasó a ser Estados Unidos el país del mundo con la mayor cantidad de casos. Esta situación de nuevas acusaciones formales contra el presidente Maduro y su círculo más cercano en Venezuela es leído por los analistas como un intento de distraer la atención del problema de que cuestionan su pobre manejo y su lenta reacción al coronavirus, como te digo, que sigue en ascenso galopante. ¿Qué es lo que desde el punto de vista político también leen los analistas que se está tratando de buscar? Elecciones presidenciales aquí en noviembre. Para el presidente Trump sería un éxito realmente importante poder derrocar al presidente Maduro y al gobierno de Venezuela y llevarlo como un trofeo de lo que han podido conquistar en América Latina. Y en ese sentido, esta ofensiva no para, no se detiene. En el día de ayer fueron esas medidas, pero en definitiva van a seguir de una forma o de otra, directa o indirectamente, a través de su autotitulado presidente, en fin, no sé cómo lo califican, o a su gente aquí en Washington. La idea es tratar de mostrar la mano dura, la mano de hierro, y con eso, sobre todo, siempre afianzar lo que es el voto de la Florida, donde está el exilio cubano y muchos exiliados venezolanos, porque es un estado que necesitan sí o sí, si pretende el presidente ganar las elecciones. De allí la estrategia no es necesariamente que haya pruebas de que haya nada nuevo, sino es simplemente mantener, regar esta planta para que siga creciendo el odio, para que siga creciendo el interés de desacreditar al país venezolano, y entonces afianzar, entre comillas, su compromiso con los intereses de estas comunidades que están fundamentalmente centradas en la Florida. Volvemos contigo. Muchas gracias. Me esperan en Colombia. Adelante, Hernán Tobar, Bogotá. Gracias, muy buenos días. Sí, esa agenda en Colombia, una entrevista que dio el militar del sector Cleaver, Alcalá. Allí
él da detalles en relación a un complot que se venía fraguando contra el presidente Maduro y el gobierno venezolano desde aquí, desde Colombia, inclusive con el tránsito de armas desde Colombia hasta Venezuela. Claro, por supuesto, desde los sectores de oposición al gobierno de Iván Duque se le exigen respuestas en relación a esta situación, ya que en esta entrevista el militar desertor habla de que las autoridades tenían conocimiento de esta situación. Se le exige al presidente Iván Duque que no se preste para una espiral intervencionista contra Venezuela, ya que también en esta entrevista dio a conocer que aquí se prestó asesoría de integrantes del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Trump. Grave, por supuesto, las denuncias que giran en torno a este complot para introducir armas a Venezuela y para generar esta desestabilización. También rechazan la petición del gobierno de Estados Unidos de adoptar una política intervencionista. Ayer tuvimos la oportunidad de recoger algunas reacciones y por parte de los sectores políticos, como ya decía, de Colombia, se dice que Colombia viene generando una serie de actos, digámoslos, de agresión, por decirlo de alguna forma, contra Venezuela, ya que se vienen haciendo ejercicios militares desde hace mes y medio, y que en este momento hay presencia de integrantes del Comando Sur de los Estados Unidos, ahí cerquita de la frontera con Venezuela, en La Guajira, y no se ha dado ninguna respuesta de esta situación por parte del gobierno colombiano. Estamos esperando las respuestas por parte de la Cancillería o del presidente en relación a esta situación, y bueno, en este momento todo es una incógnita en relación a la presencia del señor Kleiber Alcalá en Colombia. Él se encuentra en la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué está aquí? ¿Cuánto lleva aquí? ¿Por qué las armas? Porque con Guaidó varias son las preguntas que debe responder el gobierno colombiano en torno a esta situación. Muchas gracias. Me espera Miguel Jaimes, experto en geopolítica, que está del lado venezolano, y el profesor Álvaro Villarraga, politólogo, que está en suelo colombiano. A ambos les doy la bienvenida. Buena jornada, ¿cómo están? Buen día, Marcela. Muy buenos días, Marcela. Muy amables por la invitación. Gracias, profesor, por atendernos. Miguel, te sumamos también, Miguel Jaimes con nosotros, especialista y analista internacional. Vamos a hacer foco también con él sobre la coyuntura petrolera en esta nueva amenaza. Buen día, Marcela, amigos de Telesur. Un placer compartir con ustedes algunas impresiones sobre el tema petrolero, el tema internacional. Es un gusto que ambos nos acompañen. Nuevamente aquí nos encontramos en pleno espacio de debate y reflexión. Quiero preguntarle, si arranco con el profesor Villarraga primero, por favor, ¿qué desnudan las revelaciones de Kleiber Alcalá? Me parece evidente que con las revelaciones de Kleiber Alcalá se pone de presente un plan conspirativo, un plan de preparación de mercenarios por una empresa contratada con intervención directa norteamericana. Está de por medio la OEA, está de por medio la cobertura del TIAR. Hay 4 campamentos en La Guajira colombiana. Hay un grupo armado, un armamento notorio en Colombia, y al decir de Oliver Alcalá, hay un grupo espejo, hay un grupo armado. Hay también arsenales de armamento en Venezuela y un plan de actos terroristas, ataques, asesinatos a altos funcionarios del Estado y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en perspectiva supuesta de una toma del poder. En conclusión, lo que se ha puesto de presente desde ayer a hoy es el fracaso de un tercer intento golpista. El año pasado fracasó el intento de una invasión masiva, de un acto de sabotaje encubierto como acción humanitaria con Estados Unidos, con apoyo colombiano de otros países de la región, con Juan Guaidó como ficha al frente de esto. Luego fracasó el llamado de Guaidó a un alzamiento armado interno y ahora fracasa este nuevo plan.
Este fracaso además se da en una situación que contrasta mucho, cuando en el ámbito mundial la humanidad entera y todos los estados hacen un gesto de entendimiento humanitario en la lucha contra el COVID-19. Cuando las Naciones Unidas, a través de su secretario general, el señor Guterres, llaman a cesar las guerras y los enfrentamientos internos o internacionales. Contrasta mucho cuando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Maduro, hace un gesto hacia el Estado colombiano de entendimiento humanitario ante la crisis sanitaria presentada, y cuando incluso en Colombia se escuchan crecientes voces por el entendimiento con la República Hermana de Venezuela, cuando se ha acudido a la intermediación de la OPS de carácter humanitario, cuando se avanzan en acercamientos en beneficio de las víctimas y mutuamente de las poblaciones. Contrasta también cuando en Colombia se construye la paz y Estados Unidos utiliza como estrategia electoral, ya lo ha detallado el señor Gestoso, el llamado y el ataque judicial, político y militar contra la República Hermana de Venezuela como estrategia electoral. Pero esto contrasta cuando el mundo está buscando ese entendimiento humanitario, salirle a la emergencia, cesar los conflictos bélicos, cuando al interior de Venezuela el gobierno ha recuperado entendimientos con sectores de oposición. Se prevén las convocatorias de las elecciones a la Asamblea Nacional y se prevén también diálogos políticos. Contrasta entonces esta actitud ya fracasada, el tercer intento fracasado, que además finalmente pone también en riesgo el proceso de paz colombiano. El presidente Trump, el indictment de la justicia norteamericana, hablan en este momento de involucrar supuestamente a la guerrilla de las FARC en narcotráfico y con el gobierno de Venezuela en una acusación infundamentada e indigna contra un Estado soberano. Pero lo peligroso en ello es que las FARC como guerrilla ya no existen, han pactado la paz, han retornado a la vía civil. Si bien hay algunos grupos remanentes que aún se expresan, esto no obedece a una realidad y lanza también una alerta del riesgo contra el proceso de paz, contra sus protagonistas y sus dirigentes que bajo esa concepción podrían ser judicialmente involucrados y solicitados en extradición, en ese sentido colocándole un alto riesgo a la implementación del proceso de paz en Colombia. Colombia no puede ser plataforma de agresión a un país hermano. Colombia no puede ser territorio de entrenamiento de mercenarios, de imposición con apoyo norteamericano, de campos de entrenamiento para invadir o agredir un país hermano. Colombia debe construir su paz interna, preservar la paz en las fronteras y tener entendimiento político, pacífico, constructivo con todos los países del mundo y por supuesto de la región y los fronterizos en términos de entendimiento, y para allí nos estamos dirigiendo a recuperar las relaciones políticas y diplomáticas respetuosas de cooperación al momento urgentemente humanitario con el Estado y el gobierno de Venezuela. Por favor, Miguel, quiero escuchar tu punto de vista. ¿Qué desnuda este caso, estas revelaciones de Cliver Alcalá? Indudablemente que lo primero que revela es que en Colombia no hay gobierno, o el gobierno de Bogotá, con enconados sectores del paramilitarismo, de la delincuencia internacional, pues se hace de la vista gorda y presta su territorio para entrenamiento de paramilitares, de sicarios, de fuerzas internacionales donde participan miembros de la CIA, de los Estados Unidos, mercenarios que se pasean un sueño o un libreto en el cual se pretende invadir a nuestro país. Y más aún, afirmamos que en Colombia no hay gobierno porque como un mandatario, los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas colombianas no se van a percatar del movimiento y compra de armas de esta manera ilegal, de operaciones
que viene denunciando el presidente de la República Venezolana, Nicolás Maduro, al develar en varias intervenciones anteriores el sitio, la localización, el número de paramilitares, de terroristas que se entrenan, el tipo de armas que se han adquirido allí a sectores de Estados Unidos para planificar un intento de invasión a Venezuela. ¿Tiene conciencia quienes tratan de manejar la política colombiana y sus maltrechas instituciones del peligroso escenario que se abre no tan solo para Venezuela, sino para la región? En este momento mundial de una pandemia tan terrible como el coronavirus, Colombia y el gobierno de Estados Unidos planificando una intervención armada hacia Venezuela. ¿Tiene conciencia? ¿Quién maneja las relaciones internacionales en el gobierno de Bogotá? ¿Dónde queda la Cancillería, el suministro de la defensa, los cuerpos de seguridad? ¿Acaso es tierra de nadie el eje denominado de la Guajira colombiana, de territorio colombiano, donde se entrenan grupos de paramilitares, donde hay armamento, donde se comete una serie de fechorías, el movimiento de dinero de miles de millones de dólares que hay allí? ¿Hasta cuándo sigue Colombia, que tiene bastante problema, escuchando a un interlocutor falso como el señor Guaidó en esta especie de juego de perorata internacional? ¿Acaso se juega con las relaciones internacionales? ¿Qué representa Guaidó para Colombia? ¿Cuáles son los intereses, su medida obcecada junto al señor Duque de invadir a nuestro país? No. Nosotros, al contrario, estamos presentando una posibilidad de acercamiento para salvar a los pueblos de la región fronteriza del terrible descontrol que tiene Colombia sobre el caso de la pandemia. Señor Duque, nosotros no andamos pendientes de ningún tipo de intervención armada. Estamos hablando de cooperación, de relaciones internacionales, de interregionalismo. Estamos hablando de un acuerdo entre países hermanos. Mire el dolor que va a provocar usted en toda la región al seguir en esta idea descabellada de intervenir en nuestro país, que nosotros aquí con nuestras Fuerzas Armadas y nuestro pueblo no se lo vamos a permitir, ni a Colombia, ni a nadie, ni a Brasil, ni a Estados Unidos. Traigan a las fuerzas militares y a los mercenarios, a los asesores y el tipo de arma que puedan trasladar hacia la frontera. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, no va a permitir una aventura de esta tan desproporcionada. Vamos a hacerle un parado, un stop a esta pandemia de la guerra, de las malas relaciones que Colombia mantiene en la región hacia nuestro país, y las mismas impactan toda la zona, toda esta área. Quiero resaltar, profesor, por favor, regreso a Colombia. Profesor Álvaro, las palabras de Cliver Alcalá cuando dice no estoy huyendo, estoy en mi residencia en Barranquilla, indica que hace 48 horas, última publicación de esto, estoy leyendo el Nacional, que hace 48 horas informó el gobierno colombiano que las armas le pertenecen a los venezolanos, pidió que las devuelvan incluso, y ha dicho no estoy huyendo porque me informaron la posibilidad de un falso positivo. Dejo la evidencia que no voy a huir. Y aparece también nuevamente en la política colombiana esta frase que quienes estamos de este lado del continente americano conocemos, sabemos lo que implica un falso positivo en Colombia, pero hay otras personas en el resto del mundo que no lo tienen claro. Creo que usted es la palabra autorizada en este momento para explicar un falso positivo y por qué da esta declaración. Dice, estoy en mi casa, en mi residencia en Barranquilla, Cliver Alcalá. El señor Oliver Alcalá, exmilitar venezolano, al servicio de Estados Unidos en calidad de mercenario, teme por su vida. En Colombia se cometen muchísimos asesinatos políticos de opositores de izquierda, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, y con frecuencia en las últimas décadas esos asesinatos se encubren como si hubieran sido combates, se encubren falsamente, y es lo que se ha popularizado como los falsos positivos. El hecho de la revelación en un medio de radio de alto impacto en Colombia de su entrevista
en el día de ayer se puede claramente interpretar como una maniobra para defender su vida y su integridad. En la medida en que fracasa este nuevo plan golpista, él sabe que la regla de juego como mercenario utilizado puede ser que se proceda al asesinato. Lamentablemente, en mi país, Colombia, es donde más se cometen asesinatos políticos, asesinatos por actores en el contexto del conflicto en los cuales el Estado ha estado gravísimamente implicado. Y esto tiene, esta afirmación, fundamento en investigaciones judiciales contra miles de personas en Colombia que han sido asesinadas por el Estado, por sus miembros, por instituciones, en colisión con grupos paramilitares, en lo que popularmente se conoce como el caso de los falsos positivos. Ahora bien, en razón de esta pregunta también hay que advertir, el gobierno colombiano debe aclarar a la opinión pública, a la ciudadanía internamente y a la comunidad internacional qué papel tiene en esta circunstancia. Fue reiterada la declaración del señor Oliver Alcalá en decir, esta situación era conocida de todo mundo. El gobierno colombiano sabe dónde estoy, en Barranquilla, conoce mi casa. Y si bien con relación a la incautación de armas y el conocimiento del plan habló de 48 horas, a la vez hizo alusiones a cómo tenía contactos con la Dirección Nacional de Inteligencia, con personas de Colombia, y de hecho alude el caso de Molinares, pero se da a entender con la existencia de los 4 campamentos que habría personas colombianas involucradas. Y en todo caso instalados estos campamentos y este grupo armado en Colombia. Pedimos al gobierno colombiano, al Estado colombiano, al Ministerio Público, a la Procuraduría, que investiguen esta situación. A todas luces es ilegal, es inconstitucional y se debe proceder en correspondencia internamente. Desde luego, internacionalmente corresponde a la República Bolivariana de Venezuela, en razón de una reclamación que seguramente de nuevo se hará a alto nivel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de nuevo reprobará las actitudes agresivas y el irrespeto que se hace contra los derechos a la autodeterminación y a la soberanía de cualquier Estado. En ese sentido, para el caso, es afectado la República Bolivariana de Venezuela, pero es un derecho inalienable para cualquier Estado, cualquier nación y cualquier país del mundo. Y corresponde también a la población y a toda la ciudadanía norteamericana. Ahora, en esta tensión política, en preparación electoral, pedirle cuentas al presidente Trump, que pone en peligro la paz mundial, que recurre a un acto de agresión contrario a los deseos de trabajo humanitario frente a su población. La irresponsabilidad en la conducción de la crisis de sanidad han llevado a Estados Unidos desde ayer a ser el país más afectado del mundo. Se resiente profundamente su economía y no puede ser la estrategia militarista agresiva contra otro país y urtiendo tensiones cuando el mundo está llamando a la paz, a las soluciones humanitarias y a las soluciones políticas en lo interno y en lo internacional. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora en Caracas? Se suma Leonel Retamal. Marcela, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya los analistas planteaban lo que está de fondo de este debate. El día de ayer en la tarde hubo un acto, una cadena nacional que fue protagonizada y dirigida por el presidente Nicolás Maduro junto al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quienes, bueno, estaban dando esta señal de unidad, de enfrentar la amenaza que impuso el día de ayer Estados Unidos sobre ellos y de decir que van a seguir al frente de este proceso, que no solamente ellos, lo que trata de hacer Estados Unidos de personalizar en ellos, sino que es todo un proceso que está detrás y es lo que ha venido haciendo durante todo este periodo de liderazgo en torno a la crisis del COVID-19 aquí en Venezuela, por lo menos. Para el día de hoy se esperan declaraciones de la cúpula militar venezolana también. Ya lo adelantaban en redes sociales el ministro Vladimir Padrino López. Hay un
un apoyo total al gobierno, a las personas que han sido sindicadas por Estados Unidos y a esta estrategia que hay detrás de generar esta inestabilidad con esta nueva estrategia de paramilitarismo o de mercenarios, como han dicho ya algunos analistas, que es lo que está apuntando Estados Unidos, quien levanta esta cortina de humo para tapar lo que está ocurriendo en su país con el COVID-19. Las actividades continúan en Venezuela a pesar de este abierto injerencismo. Las reacciones, por supuesto, del mundo político y social han sido de total rechazo, de apoyo a la figura del presidente Maduro y del liderazgo de la revolución bolivariana. Y el pueblo sigue atendiendo las llamadas de cuarentena social, manteniéndose en sus casas. Hay muy pocas actividades que se realizan en la ciudad a esta hora de la mañana. Y para el día, bueno, se esperan que las actividades políticas de apoyo, de sociales que tienen que ver con apoyo al pueblo que está manteniendo la cuarentena se desarrollen, se sigan estos procesos de desinfección que se están realizando todos los días. Y por lo pronto las reacciones más inmediatas son estas de la cúpula militar, que se van a dar en unas pocas horas más durante la mañana. Y como último detalle, el día de ayer el canciller Jorge Arreaza leyó un comunicado oficial de Venezuela en que por supuesto rechazaba todo esto y lo calificaba como un acto racista propio de una cacería del lejano oeste y develando ahí los intereses permanentes de Estados Unidos por desestabilizar Venezuela. Marcela. Muchas gracias. Miguel, hablemos de esta cohesión justamente cívico-militar en Venezuela dispuesta a defender la paz y la soberanía. Bien, como era de esperarse en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela, con sus instituciones y sus fuerzas armadas, al servicio de la revolución y del pensamiento integracionista de quien fuera nuestros máximos héroes, Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez. No esperábamos menos de nuestras fuerzas armadas bolivarianas, revolucionarias y chavistas, lo cual no es un eslogan, sino es un principio, la cohesión. Y siento que esa debe de ser y sería la posición de las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo cuando vean, tras la revelación de estas pruebas, que detrás de la incursión hacia su territorio sagrado están sectores del paramilitarismo, bandas organizadas de delincuentes, sicarios, matones, financiados por el narcotráfico, por la CIA, por el Departamento de Estado y, por supuesto, por la Oficina Oval, por el señor Donald Trump. Aprovechamos para decir algo. Deben de estar muy malas las situaciones, debe de estar muy mala la política norteamericana para que el señor Donald Trump esté pendiente de este suramericano país, creyendo en un exmilitar venezolano que deshonró nuestras Fuerzas Armadas, como el señor Cliver Alcalá, sobre el cual pesan innumerables acusaciones internacionales. ¿Saben los Estados Unidos que le gusta estar aplicando código rojo, Interpol, y hablando de terrorismo y de narcotráfico, que uno de los primeros que ensilla sus puestos es el señor Cliver Alcalá Cordón? El colombiano Uribe, expresidente del neogranadino país, quienes han utilizado el dinero del Estado y el dinero ilegal de la venta del narcotráfico para la compra de armas y para financiar este tipo de aventuras. Aquí en Venezuela, bueno, como el mundo bien lo sabe, hay un ejército cohesionado, firme, porque en Venezuela el ejército es el pueblo, porque la soberanía reside en sus instituciones, en su ejército, en sus fuerzas armadas. Todos los componentes militares venezolanos, muy alerta, permanente, pendiente, monitoreando en salas situacionales cualquier movimiento que suceda en Colombia hacia Venezuela. Es más, podríamos decir incluso algo que hemos demostrado en varias oportunidades. No hace nada Colombia tras su línea fronteriza en contra de nuestro país, que nosotros acá en Venezuela ya estemos enterados. Como bien lo dijo ayer el ministro de la Secretaría, el señor Rodríguez,
dijo muy claramente, los tenemos infiltrados, sabemos sus pasos, sus movimientos, sus contactos, el tipo de armas, de informe, de uniformes, de asesoría, la logística, nosotros la sabemos completamente acá en Venezuela. No hace nada el gobierno colombiano y sus fuerzas del paramilitarismo que nosotros aquí en nuestro país no estemos enterados de cada uno de sus movimientos, de sus pasos, de sus malísimas intenciones. Venezuela da su mano, presta ayuda, solidaridad, habla de integración, de relaciones internacionales cómodas, placenteras, en un momento tan difícil, no tan solo para Venezuela o para Colombia, en un momento muy difícil para el mundo, para el planeta, para toda la región. ¿Cómo responde Colombia? ¿Cómo responden sus salas situacionales? ¿Cómo responde el Ministerio de la Defensa colombiana? Con ataques, con argucias, con trampas, con informes oscuros, y son el centro de recepción de grupos de paramilitares, de sicarios, de asesinos, que allí en suelo colombiano, en sus instituciones, en sus sedes de ejército, de la Policía Nacional de Colombia, se planifica la entrada hacia Venezuela, se planifica el asesinato de cientos y de miles de venezolanos en la zona fronteriza, planifican la toma militar del estado Zulia, de Apure, del estado Táchira, y cómo sus fuerzas van a penetrar y hacernos la vida imposible acá en nuestro país. Bien, Colombia, pueblo colombiano y sobre todo sus Fuerzas Armadas. Aquí en Venezuela, eso nosotros no lo vamos a permitir. Ningún país soberano, respetuoso y serio en el mundo puede permitir una grosería tan infame como esta. Y muy mal, finalmente, muy mal deben de estar las cosas en la oficina Oval. De verdad que el señor Donald Trump tiene una pandemia mental al estar financiando en un momento tan difícil para la humanidad este tipo de incursión, y de creer en una persona tan falsa, tan desmedida, tan inmoral como el señor Cliver Alcalá Cordones, que fue defenestrado de nuestras Fuerzas Armadas y que en nada lleva el sentimiento bolivariano. Véanlo ustedes cómo habla, vean cómo lo han mantenido en Colombia. Propiedades, armamento, entrenamiento, movimiento de miles de millones de dólares, encubriéndole su verdadero código rojo de Interpol por ser una pieza notable con el narcotráfico colombiano, y que hoy este señor venga a hablar de moral con alguien que es un payaso, un bufón de la política colombiana, porque en el término venezolano no entra ninguna cuadratura de su pensamiento, como es el señor Juan Guaidó, quien, bueno, ya lo dijo ayer el fiscal general de la República, va a ser enjuiciado, se está abriendo un juicio contra este señor y debe responder ante la justicia. Estamos en un momento y una hora crucial y delicada para el país. No es la situación venezolana, es la hora y la situación del planeta entero con lo que estamos viviendo para nosotros venir a aceptar una grosería como esta. Del gobierno colombiano esperamos cualquier cosa. Del norteamericano, bueno, ¿qué se puede esperar? Que es el hazmerreír el señor Donald Trump de buena parte del mundo. Si no escuchemos lo que están los noticieros del mundo, los principales editoriales están diciendo del señor Donald Trump, con esta felonía y con esta grosería que está queriendo dirigir en contra de la soberanía venezolana. Muchas gracias, Miguel. Vamos a revisar de inmediato redes sociales. Allí decimos que el ex mayor general del ejército venezolano, Cliver Alcalá, confesó que las armas confiscadas en Colombia eran para desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Preguntamos, ¿el gobierno estadounidense asedia a Venezuela para tapar la situación que pasan por el COVID-19? Y ustedes dicen sí, 53,2%, no 12,5%, no sé 4,2%. Trump genocida le manda a decir ya el 30,1%. Así las cosas, me preparo a ir a la pausa. Hoy es el Día Mundial del Teatro, recordatorio, y avanzamos.
En Latinoamérica y el Caribe, Cuba se mantiene al frente de la cooperación y solidaridad médica para ayudar a disminuir el impacto que representa la pandemia en los países más vulnerables de la región. Asimismo, en Italia, la Brigada de Colaboradores Médicos Cubanos presentes en la ciudad lombarda mantienen sus esfuerzos por contener y disminuir el duro golpe que ha representado la pandemia. Por su parte, en Estados Unidos el número de contagios ya supera los números reportados en China e Italia, convirtiéndose en el primer país del mundo con más casos de COVID-19 confirmados, con más de 80.000 contagios y más de 1.000 fallecidos. Los altos niveles de propagación del nuevo coronavirus son realmente alarmantes. Nada más, en la ciudad de Nueva York reportó más de 37.000 casos el día jueves. Sin embargo, el presidente Donald Trump no se toma muy en serio la amenaza global a la que se enfrenta su país y sigue adelantando un plan para rebajar las restricciones en diferentes estados. Trump prosigue con su idea de volver a abrir los negocios a principios de abril, mientras el Senado estadounidense parece ir en otra dirección y aprobó el mayor paquete de ayudas de la historia del país, con al menos $2 billones para hacer frente a la crisis económica que se avecina. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la alarmante situación actual de Estados Unidos frente a la pandemia del COVID-19 y cómo el gobierno de Donald Trump se niega a coordinar acciones para atender, contener y disminuir la propagación de la pandemia en su territorio. Nuestro corresponsal Pablo Navarrete, a través de su cuenta en Twitter, informa. Primer ministro británico Boris Johnson resultó positivo para coronavirus. Johnson tiene síntomas leves y se autoaislará en Downing Street, pero seguirá a cargo del gobierno y manejando la crisis, de acuerdo a lo que indica el periódico británico The Guardian. Allí entonces la información reflejada. El Mundo dice Estados Unidos se convierte en el país del mundo con más casos de coronavirus, 82.404 según la web de la Universidad Johns Hopkins, que sigue las estadísticas en todo el orbe. Este país ha llevado a cabo 519.338 tests, de los cuales 15% ha sido positivo. Con las estadísticas que han recopilado dos periodistas de la revista The Atlantic se dan estos números. 12,6% de los positivos requieren hospitalización. Además de esto, vamos a ver también a esta hora cómo nos vamos a territorio cubano con Nayara Tardo. Nayara, cuando quieras. Hola Marcela, un gusto saludarte. Mira, efectivamente, ante esta situación, ante este peligro que representa la COVID-19 en el mundo, el gobierno cubano refuerza las medidas sanitarias para proteger a la población y para impedir la expansión de esta pandemia en el país. Cuando aumentan los casos de personas confirmadas, hasta este minuto, Marcela, el número de casos confirmados es de 67 personas. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Salud Pública asegura que estos casos son importados, que hasta este momento la isla se mantiene sin transmisión a nivel local, pero ha insistido en que la población debe reforzar las medidas sanitarias, en que deben tomar mayor conciencia de lo que representa este virus para el mundo y también para Cuba, pues hace unos días todavía se podía percibir en las calles cierto número de personas. Sin embargo, ya hoy viernes hay menos personas en las calles, ya todo el mundo usa sus nasobucos, incluso en los ómnibus, los choferes, ya las personas van adquiriendo un poco más de conciencia de lo que representa este virus. Se están realizando también, Marcela, una serie de pesquisas en la población con el apoyo de los estudiantes de medicina, a quien el presidente cubano ha reconocido por la labor que están realizando en estas pesquisas en los barrios. En medio de esta situación, Marcela, Cuba continúa dando muestras de solidaridad en el mundo. Ayer partieron hacia varios países del Caribe las brigadas de médicos cubanos pertenecientes al contingente Henry Reed. Los médicos cubanos partieron hacia Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Haití. La brigada de médicos que partió hacia San Vicente y las Granadinas fue recibida esta madrugada, Marcela, por el primer ministro de ese país, Raúl González, quien, acompañado de varios miembros de su gabinete, transmitió un mensaje de agradecimiento al pueblo cubano y al gobierno por este gesto de solidaridad. Hay que destacar que Antigua y Barbuda y Cuba mantienen relaciones desde mayo de 1992. Quiero también puntualizar, Marcela, que esta madrugada salió
del Aeropuerto Internacional José Martí, un vuelo de Cubana de Aviación de evacuación sanitaria de varios argentinos que habían quedado varados en el país. Ese vuelo llegó en la madrugada a Argentina. Este es el primer vuelo de los varios que se han coordinado con el gobierno argentino para realizar la evacuación de esos argentinos que quedaron varados en el país. El vuelo que salió hoy por la madrugada transportó a 212 personas a bordo, y el embajador argentino en La Habana ha dicho que se continuarán realizando estos vuelos, este puente que se ha establecido entre La Habana y Argentina para evacuar a todas esas personas que quedaron varadas en el país. El canciller cubano también, Marcela, ha hecho un llamado a todos los países a apartar las diferencias políticas y a unirse en medio de esta situación que tiene al mundo sumido en tanta tristeza, para buscar una solución a poder erradicar este virus en todo el mundo, Marcela. Muchas gracias. De inmediato me voy a Beijing. También allí me están esperando. Bienvenido, Iramsi Peraza. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China reportó este viernes 55 nuevos casos de contagio por esta neumonía COVID-19, pero de ellos la mayoría, exactamente 54, son casos importados y solo uno es de origen local. Así se trata de la primera vez en los últimos 3 días que aquí en el gigante asiático se reporta un nuevo caso de contagio con origen local. Las autoridades del país también informaron de 5 nuevas muertes, todas registradas en la central provincia de Hubei, que es el epicentro de este brote aquí en el gigante asiático. Pues la prioridad de China ahora, debemos decir, es contener la llegada de estos casos importados y también evitar un resurgimiento del brote de esta neumonía COVID-19, y en ese sentido el gigante asiático anunció un cierre temporal de las fronteras para todos los ciudadanos extranjeros, y también que reducirá los vuelos internacionales a partir del próximo sábado. Estas restricciones, las autoridades de China anunciaron que tienen carácter temporal y limitan la entrada a China de los turistas y también de los ciudadanos extranjeros que tienen domicilio aquí en China, pero que en la actualidad se encuentran fuera del país. Solamente se le permitirá entrar al país a los ciudadanos que porten pasaporte diplomático de servicio y los que vengan en una visita oficial o de cortesía. Como sabemos, la situación internacional a causa de este nuevo coronavirus se ha agravado considerablemente. Ya se reportan más de 20.000 muertes en todo el mundo, y en ese sentido el presidente chino Xi Jinping pidió a los miembros del G20 coordinar políticas macroeconómicas a nivel internacional con el objetivo de prevenir una posible recesión mundial a causa del impacto negativo de esta pandemia. En esta cumbre especial de líderes del G20 organizada a través de una teleconferencia, el mandatario chino llamó a todas las naciones a actuar de manera coordinada para frenar la expansión de esta enfermedad que no entiende de fronteras. El mandatario asiático reafirmó que China continuará apostando por la cooperación internacional para ayudar a todas aquellas naciones que lo necesiten, y en ese sentido agregó que el país hará mayores esfuerzos para garantizar el suministro de equipos médicos, también de otros equipos que son necesarios e imprescindibles en esta situación, así como el envío no solo de equipos, sino también de expertos a todas aquellas naciones necesitadas. Hasta aquí la información. Nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias. Me voy de España. A ver, Adriana Cardoso nos espera. Saludos a toda nuestra audiencia desde Madrid. Hemos llegado al viernes de esta semana, que se supone que va a ser la más dura de la lucha contra el coronavirus aquí en España. Comenzábamos el lunes superando los 2.000 muertos y hoy viernes estamos ya por encima de los 4.800 fallecidos y más de 64.000 personas contagiadas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. También hemos conocido hoy los escalofriantes datos de las residencias de ancianos, de las residencias de las personas mayores, ya que algunas comunidades autónomas todavía no habían desvelado con exactitud los datos de personas fallecidas y contagiadas en estas residencias. Y hemos visto cómo en el país 1 de cada 3 personas fallecidas por coronavirus es un anciano que vive en una de las residencias de ancianos del país. Tan solo en Madrid ha habido 1.065 personas, ancianos fallecidos en la Comunidad de Madrid, lo que supone más de la mitad de personas que han fallecido por coronavirus en
esta Comunidad de Madrid. Unos datos escalofriantes que, como decíamos, se han dado a conocer después de que algunas comunidades autónomas no hubieran sido totalmente transparentes con estos datos. También veíamos cómo ayer España e Italia, los presidentes de España e Italia, plantaban al Consejo Europeo, en la mesa del Consejo Europeo, que quería acordar un plan europeo para luchar de manera conjunta contra el coronavirus, y de esta manera tanto España como Italia se negaban a firmar las conclusiones de este Consejo Europeo por el bloqueo de países como Alemania y Holanda. Con este plantón que han hecho estos presidentes del sur de Europa, se ha obligado a los miembros de la Unión, se les ha dado 2 semanas más para volver a presentar nuevas soluciones para un plan de acción coordinado, un plan de acción fiscal coordinado entre los miembros de la Unión. Habrá que ver qué pasa dentro de estas 2 semanas. Hay otros líderes europeos que se han posicionado del lado de España y de Italia, como el primer ministro portugués, António Costa, quien ha calificado de repugnante la actitud de Holanda y quien ha dicho que este tipo de actitudes son las que acabarán finalmente con la Unión Europea y con la idea de la Unión Europea. La noticia positiva de la jornada es que ya hay más de 4.000 personas en España que han superado el coronavirus. Muchas gracias. Me espera Fernando Estensoro, analista internacional. Fernando, hoy más que nunca se habla, o hablan nuestros gobernantes, de la importancia de dejar de lado las diferencias políticas y trabajar en forma mancomunada. Pero la realidad nos demuestra otra cara, ¿o no? Sí. Como usted lo dice, yo creo que es evidente que esta crisis que no tiene antecedentes por la forma en cómo se está expandiendo y porque hoy día el mundo está totalmente comunicado. Entonces, en relación a crisis que ocurrieron años atrás, décadas atrás, hoy día estamos mucho más comunicados y estamos mucho más interconectados. Entonces, también existen medios para enfrentar de manera conjunta esta pandemia, sacando lo mejor que tiene el ser humano, los sentimientos de solidaridad, ¿no es cierto?, hermandad y comprensión. En ese marco estamos viendo 2 tipos de conductas muy distintas. La conducta que está teniendo China, por ejemplo, compartiendo médicos, su experiencia, tomando el liderazgo del G20, llamando a actuar de manera conjunta, deponiendo rivalidades políticas, ¿no es cierto?, actuando de una forma humanitaria, una forma más humana, ¿no es cierto?, terminando con sanciones que hoy día son, en el marco de esta pandemia, sanciones económicas a determinados países son verdaderas, son criminales porque afectan a la sociedad civil, ¿ya? No afectan a los gobernantes que se quiere castigar o a las ideas políticas de los adversarios, afecta a la gente más vulnerable, la sociedad civil. Tenemos ese tipo de actitud. Y por otro lado, estamos viendo estas actitudes aislacionistas, ¿no es cierto?, grandilocuentes. Entonces, claro, yo creo que vamos a ver, esto está recién comenzando, ¿ya? Yo creo que hay que esperar, esto va a seguir en desarrollo día a día, pero yo creo que se van a tener que sacar importantes lecciones políticas respecto a cómo nos entendemos como humanidad de aquí en adelante, ¿ya? Y yo creo que esto a las actitudes agresivas y aislacionistas les va a pasar una cuenta grande, ¿ya? Yo creo que vamos a ver cambios muy interesantes una vez que como humanidad empecemos a superar esta pandemia. Gracias, Fernando. Allí la lectura de nuestro invitado, su punto de vista. Nosotros estamos diciendo que Estados Unidos se convierte en foco epidémico mundial. El presidente Trump ahora dice que China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus. ¿Se acercará a China a tomar ejemplo? Y ustedes dicen sí, y fíjense el porcentaje, 29.3. No, 56,7. No sé, dice el 14%. Así las cosas, tiempo de finalizar aquí en nuestro espacio. Por supuesto, la pantalla de Telesur, esta ventanita que nos une 24 horas llevando la información verídica y oportuna, tiempo real con nuestros trabajadores en las calles, allí donde se da la noticia, allí estamos. Muchas gracias.